Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Libro de los Salmos, en el capítulo 127. En el versículo 4. Vamos a estar leyendo. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jehová. Alabado Cristo para siempre. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontraron? Amén. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Damos gracias, Dios de gloria. Gracias, Dios de misericordia, por lo bueno que ha sido con nosotros. Bendice Jehová a cada familia, a cada Padre, sacerdote. en el nombre de Jesús. Bendícelos de gran manera, Jehová. Bendice a los jóvenes, a cada niño. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que ha sido con nosotros. Esta noche, Jehová, tu palabra, Padre bendito, cumpla el propósito con el cual tú le envíes, Señor, y que no regrese vacía. Que pueda, Jehová de gloria, ser depositada en terreno fértil, en corazones sensibles, Jehová de gloria, en personas, Padre bendito, aleluya, dispuestas, Jehová de gloria, a los cambios, en el nombre de Jesús. Qué bueno es Amén. Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Puede sentarse? ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Aleluya. Porque las noticias que se dan allá afuera, hermano, simplemente son como una alarma para que nos afirmemos más en el Señor. Simplemente son como una alarma para que nos enraicemos más en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia debe seguir gozosa y debe estar llena de alabanza. Así es. Amén, porque realmente, ¿verdad?, es alarmante lo que se está dando, Sí. ¿verdad? Pero es el cumplimiento de las Escrituras. Sí, amén. El reloj profético de Dios sigue avanzando, ¿verdad? Y eso seguirá avanzando. Como decía nuestro pastor, mayores cosas vendrán, y es una gran verdad, es una gran realidad. Esto es solo el inicio de muchas cosas que vamos a seguir viendo. Por lo tanto, como iglesia debemos estar preparados. Sí. Amén. Y simplemente Dios lo que quiere mostrar es que su venida está cerca y que nosotros debemos prepararnos. Amén. Y por lo tanto debe haber alabanza y gozo en los corazones. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, se dice de que en una ocasión una persona compuso una alabanza en medio de una tragedia, en medio de una situación difícil. ¿Verdad? ¿Cuántos han oído aquella alabanza que dice, al contemplar los cielos y las estrellas? Amén. Hasta le dan ganas de cantarla, ¿verdad? La cantara, pero a mí no me sale como a los hermanos. Amén. Dice que esa persona, en medio de una tragedia, fue inspirada por Dios. Porque en lugar de ver lo negativo que se estaba dando a los alrededores, en lugar de cuestionar a Dios, en medio de aquella tragedia donde estaba perdiendo su familia, esa alabanza fue inspirada, que ha ministrado millones de corazones en el mundo. Es una alabanza muy hermosa que ministra las vidas y ministra los corazones. Si usted la ha escuchado muy detenidamente y usted ha permitido que sea el Espíritu trabajando en nuestras vidas, se da cuenta de una alabanza que ministra los corazones y las vidas. Porque a veces uno no entiende del todo las cosas, ¿verdad?, como Dios las maneja. Pero a veces Dios permite tragedias, pero para ministrar a millones de personas. Sí, amén. Amén. Y esa alabanza ministra los corazones. Por lo tanto, debe haber alabanza en los corazones. Porque si alguien había pasado por una tragedia bastante fuerte, es esa persona que fue inspirada por Dios en ese momento difícil. Por eso él, en una noche oscura, donde su casa se estaba incendiando, donde su familia estaba muriendo, él solo miró los cielos y fue inspirado. Y ahí Dios le trajo, amén, la letra de la alabanza. Amén. Pero en esta noche quiero hablar aquí con los valientes. ¿Cuántos son valientes en este lugar? Aleluya.
Amén, valientes, claro que sí, las damas, los varones son valientes, ¿verdad? El resto de los jóvenes, decía el pastor, no están. O sea, no veo ni quien me dijo que viniera. Aleluya. Gloria a Dios, pero los jóvenes son de gran bendición. Amén. Ellos atraviesan por diferentes etapas, diferentes procesos, y a veces se complica un poco comprenderlos, pero sin embargo, a través de todo eso, Dios está con ellos. Amén. Dios los ha sembrado en este lugar. Dios está trabajando con ellos. En medio de tanta cosa posiblemente que se dé, ¿verdad? Dios está trabajando con ellos. Amén. Y tenemos que ver, ¿verdad?, eso positivo, porque aunque posiblemente están en procesos de cambio, son totalmente diferentes a los que están allá afuera. Cierto. Amén, porque Dios está trabajando. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando con los jóvenes? Amén. Aleluya. Yo creo que Dios está trabajando con nuestros hijos, con los jóvenes, porque Dios va a hacer cosas grandes para ellos. Aleluya. Si habemos padres que anhelamos lo mejor para nuestros hijos, Sí. ¿cuántos padres anhelan lo mejor para nuestros hijos? Amén. Como padres anhelamos lo mejor para nuestros hijos. La sociedad está anhelando buenos jóvenes que marquen la diferencia. La sociedad está clamando a gritos jóvenes con principios, jóvenes educados, jóvenes que marquen la diferencia en un mundo donde está haciendo totalmente todo lo contrario y lejos de la moralidad. Por eso, nuestros jóvenes marcarán la diferencia. Ellos serán diferentes en un mundo donde está saturado de tanta cosa mala. Cierto. Porque ellos van a ser diferentes. ¿Cuánto creen que ellos van a ser diferentes? Amén. Amén. Aunque usted ahora mismo le vea algunas cosas negativas, pero Dios está trabajando con ellos. Amén. Así es. Amén. Si Dios sigue trabajando con nosotros los viejos, verá cuánto más con los jóvenes. Amén. Porque Dios tiene propósitos grandes, ¿verdad? Y además es Dios quien más está esperando de ellos. Es Dios quien más espera de los jóvenes hoy en día. Porque si nosotros como padres esperamos las buenas cosas de nuestros hijos, la sociedad está clamando por buenos hijos, por buenos adultos que vayan a introducirse allá en el mundo exterior. Y cuánto más Dios está esperando. Sí, de amén. nosotros. Así es. Está clamando, porque ya no pueden salir más de lo que está saturado con tanta cosa negativa allá afuera. Pero nuestros jóvenes están, amén, siendo capacitados por valientes en este lugar. ¿Usted cree que los jóvenes están siendo capacitados por valientes? Amén. Aleluya. Por eso el versículo dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Para que la saeta sea efectiva, necesita un buen arco. Escuche bien esto: para que la saeta sea efectiva y alcance el blanco al cual se desea que llegue, depende de un buen arco. Amén. El problema ha sido hoy en día que los arcos no han funcionado a como deben de ser. Los arcos no están funcionando de la manera que se debe hacer. Por eso mismo es que no se está alcanzando el blanco que se necesita. El arco y la flecha, además de otras cosas en la Biblia, nos dan grandes lecciones. A nosotros los cristianos, y más a los que ejercemos el rol de padre. La ilustración que el salmista utiliza es como el objetivo, amén, de que nosotros captemos la atención del blanco a donde se está lanzando. Por eso el salmista dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Qué importante es en dónde está siendo preparada la saeta. ¿Dónde está siendo preparada la saeta para poder estar lista
para poder ser lanzada. En los tiempos antiguos, los guerreros, la historia nos lo enseña, ¿verdad? Que muchos pueblos, muchos individuos aprendieron a manejar bien el arco con la flecha, porque dependía de eso para que se defendieran o para que comieran, pero de alguna manera lo utilizaban, aprendieron a utilizar de una manera correcta. Entendieron que teniendo una buena saeta iban a obtener éxito. Por eso nuestros hijos son comparados como una saeta, como una flecha, y nosotros como un arco, como una aljaba de preparación. Qué importante es donde estén preparados nuestros hijos, porque nuestros hijos son como cartas vivas del presente y del futuro, como evidencia de que en el pasado se aportó de una manera positiva para que sean quienes son ahora, Sí, amén. o quienes serán. Por eso es importante de que nosotros tomemos bien ese rol y función de padre, para que en el futuro haya evidencia de que en el pasado, que posiblemente que es ahora el presente, se contribuyó de una manera positiva para que sean diferentes. Cierto. Esa va a ser la evidencia de que haya una diferencia en nuestros hijos. Aleluya. Bendito Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo encontró evidencia en un varón de Dios. Encontró evidencia en alguien que había sido formado de una manera correcta, educada y positiva, y sobre todo en las escrituras. Sí. Y que la gente decía, y los hermanos decían, este es una persona de buen testimonio. ¿De quién estoy hablando? Timoteo. De Timoteo. En Timoteo había evidencia de que en la aljaba en que se encontraba hubo buena preparación. Por eso el apóstol Pablo más adelante, de igual forma, en Timoteo, capítulo 1, de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, alaba la fe de Timoteo, porque era una fe genuina, no una fe falsa. Porque su abuela y su madre habían aportado de una manera positiva para que fuera evidencia a la edad que tenía el joven Timoteo de que en el pasado había sido instruido de una manera correcta. Sí, amén. Por eso nuestros hijos deben de ser evidencia de que en el pasado fueron instruidos, aportamos de una manera positiva para que en el presente o en el futuro alguien lea de que estuvo sentado en una silla en la casa de Dios. Sí. Pero muchas veces no estamos funcionando como un verdadero arco, ni una buena aljaba. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño. ¿Cómo se dice? Instruye al niño en su camino. Cuando llegue grande no se aparte de él. Es decir, que cuando llegue a los 10, a los 15 años, pero cuando fue instruido en el pasado, la evidencia de esa enseñanza va a ser notoria 10, 15 años después. Sí. Porque fue bien formado, fue bien instruido, porque se asumió de una manera positiva y con diligencia el rol y la responsabilidad del padre. Sí. ¿Por qué? Porque se fue diligente y se le prestó atención a esa etapa de su vida para que la evidencia se mostrara más tarde. Cierto. Porque la sociedad está clamando por jóvenes que sean diferentes, Amén. bien instruidos, bien preparados, jóvenes responsables y educados, jóvenes bien formados de una manera moral. Porque allá afuera, como le decía, la juventud, la sociedad está saturada de jóvenes
que están involucrados en cosas negativas, que llevan su vida por un camino equivocado. Metidos y siguiendo vicios que los llevan a la muerte. Mientras nuestros jóvenes están llegando a la iglesia, están siendo formados en la aljaba de Dios, en la aljaba del valiente. Están siendo formados en nuestra casa, están siendo formados en la iglesia. Pero eso no significa que pretendamos como padres que el pastor o que los maestros los eduquen. Esa es nuestra responsabilidad. Muchos padres pretenden que el pastor se los corrija y se los enseñe. No, eso ya tiene que haber hecho usted en la casa. No pretendamos que aquí les van a instruir y enseñar la palabra de Dios, pero los principios de educación, la primera escuela es en la casa. Amén. Por eso los están siendo instruidos en la aljaba de Dios, en la aljaba del valiente. Hay saetas que cayeron en una aljaba equivocada en las manos de alguien que era lo antónimo del valiente. Porque no fue bien formado. La aljaba era como un cilindro de cuero que usaba el guerrero. Era únicamente para guardar las flechas. Ninguna otra herramienta de guerra se podía guardar en esa aljaba. Era exclusiva. Era única y exclusiva para poder llevar las flechas. No se podía mezclar con ninguna otra herramienta. Porque el guerrero, el valiente, había supervisado sus flechas de que estaban rectas, de que habían sido esculpidas y pulidas a mano con una preparación muy detenida. Y el tiempo para ser lanzados lo iba a tomar esa decisión la iba a tomar el valiente. No la iba a tomar la flecha, porque las flechas no se pueden lanzar solas. Para que una flecha sea lanzada necesita de un buen arco. Necesita de un buen padre espiritual o biológico. Un padre biológico espiritual. O de un padre espiritual. No toma la decisión por sí sola de decir, me voy a lanzar. Muchos decidieron lanzarse antes de que el valiente tomara esa decisión. O el valiente, por no tener los conocimientos y el principio adecuado, lanzó las flechas antes de tiempo y no la lanzó al lugar correcto, lo lanzó a la calle, al vicio. A caer sembrado en la drogadicción, en el alcoholismo, en las pandillas. La aljaba, el lugar de reposo que viene siendo nuestra casa, el lugar de preparación, el lugar de ser ese lugar donde fue formado, fue maltratado, fue golpeado, fue lastimado. Luego de que se golpeó, se lastimó, vino el arco y lo lanzó a la deriva, a donde cayera. No tenía ningún blanco, ningún objetivo. Cayó en el vicio que tenía más cercano. Y después vienen las consecuencias. Porque no se le dio la dirección correcta. Como padres debemos asumir esa responsabilidad. Porque como yo le decía anteriormente, para que la saeta sea efectiva, tiene que ver el arco. Para que alcance su objetivo, el arco es muy importante. Y la aljaba, el lugar de reposo y la preparación es importante. Que viene siendo nuestra casa. En este caso, viene siendo la casa de Dios. Por eso, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes hay gran potencial. Dios los ha escogido porque Dios espera grandes cosas de ellos. Aunque ellos ahora estén confundidos en algunas áreas, estén confundidos
cosas que realizan, aún están pasando por procesos en los que no se muestran sólidos, pero en medio de todo eso Dios sigue trabajando con ellos. Amén. Hay una palabra que está siendo efectiva en sus corazones, hay una palabra que marcará la diferencia, hay una palabra que dará fruto a su tiempo, hay una palabra que los conducirá y los seguirá puliendo por el camino correcto. Porque si digamos cosas negativas en ellos, pero también hay que ver cosas positivas. También hay que ver que aún en medio de esas circunstancias difíciles están viniendo a la iglesia. Se están acercando a Dios. Le decía que en la aljaba no se podía poner ninguna otra herramienta que no fuera la flecha. Eso significa de que no podía mezclarse ninguna otra cosa. Nuestros hijos deben de estar con las personas que están en el mismo sentir. Nuestras hijas deben de estar con las personas que están en el mismo sentir, que tienen la misma idea, el mismo objetivo, los mismos planes, las mismas intenciones. Y el objetivo es llegar al cielo. No embarcarse con alguien que sea de mala influencia y arrastrarlos por caminos equivocados. Por eso es importante que ahí solo hubieran las flechas, las saetas, y que no se pusiera nada que no fuera de eso. Es difícil que ellos compartan con personas que no les sirven a Dios. Eso es una gran verdad, a todos nos sucede. Pero la diferencia es en compartir lo que ellos hacen. No los podemos evitar, pero el compartir lo que ellos hacen, eso ya nos estaría llevando por un problema, por un cambio equivocado. Por eso es importante qué preparación se les está dando cuando se encuentran en la cama. ¿Cómo está siendo nuestro comportamiento para que ellos tengan una buena preparación? ¿Cuál está siendo nuestro objetivo? ¿Cuál está siendo nuestra base? Las flechas no se pueden ir para donde ellos quieran. Las flechas se van para donde el pariente quiere. Amén. Si ahora mismo hay flechas que se le han ido de las manos para donde quieren, usted tiene que recuperarlas, ponerlas en la aljaba, enseñarlas de una manera correcta para luego ser lanzados y lleguen al objetivo y darle la preparación que se necesita. Bien importante que tengamos en cuenta cómo estamos actuando. Es bien importante que invirtamos tiempo en la preparación de nuestros hijos. A veces solo invertimos en las cosas que no lo edifican. Pero no invertimos tiempo en la preparación de nuestros hijos. Instruir al niño en su camino para que cuando fuera viejo no se aparte. Eso está demandando a que nosotros le dediquemos tiempo, a que nosotros invirtamos tiempo en la preparación. Pero lo único que estamos invirtiendo son en las cosas que nos están alejando de las cosas de Dios. Ahí sí hacemos grandes inversiones en aquellas cosas que no los están edificando. Ahí es donde nosotros estamos invirtiendo. En las cosas que no ayudan. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque no todo edifica. Termina dominando lo que se obtiene y no es de ningún beneficio. Por eso le decía, la preparación de nuestros hijos requiere de una inversión de tiempo. Y no invertir en aquellas cosas que le están haciendo daño. Hay quienes invierten en sus hijos, pero no invierten en un material que les pueda ayudar. No inviertan en un diccionario que les pueda ayudar. Inviertan en algo que pueda ser positivo.
está invirtiendo en aquel juego electrónico que lo está destruyendo. Está invirtiendo dinero en aquello que no tiene ningún provecho para su futuro. Allí no se va a mostrar y no va a ser ninguna evidencia de que fue instruido de una manera positiva cuando era niño, de que se aportó, de que se colaboró, sino que la evidencia es de que todo el tiempo pasó jugando y perdiendo el tiempo con cosas que no lo edificaron. Como padres de familia, nuestro interés, nuestro objetivo es que nuestros hijos sean de éxito y que muestren evidencias de que fueron instruidos con educación y principios de moralidad. No que sea todo lo contrario. Yo no sé cuánto valor usted le da a lo que los demás piensan de sus hijos. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su manera de manejarse en la casa? ¿Cuál es su manera de contestarle, de poderse dirigir a usted? Hay hijos que le contestan de una manera triste a sus padres y los padres bien gracias. Los hijos pasándole por encima a los padres y los padres no hacen nada por corregirlos. Haciendo de las suyas en la casa, levantándose a la hora que ellos quieren, encerrándose y echándole llave como ellos quieren y nadie puede decir nada. Los hijos no pueden ponerle llave a la puerta. Amén. Horas y horas encerrados, usted sin saber qué es lo que están realizando. Esa no va a ser una evidencia de que usted lo ha instruido desde pequeño. Eso no va a ser una evidencia para el presente, menos para el futuro, de que usted en el pasado intervino de una manera positiva y contribuyó a la sana enseñanza y principios de su hijo. Porque Dios anhela y espera que nuestros jóvenes se puedan hacer grandes cosas. El apóstol Pablo inmediatamente observó que en el joven Timoteo en el pasado hubo buenos principios de enseñanza de la palabra de Dios. Evidencia de eso, los vecinos decían: ese es un joven instruido por su madre y por su abuela en las cosas de Dios. Pero ¿cuánto tiempo estamos nosotros pasando en la instrucción de nuestros hijos? Por eso, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Por eso se necesita padres valientes que formen en valores y moral a los hijos. Como le decía anteriormente, la sociedad está clamando por ellos. Está clamando por ciudadanos de bien, porque está careciendo la sociedad de jóvenes llenos de principios y de una manera educada. La sociedad está carente de estos principios. Padres suficientemente valientes para intervenir en el carácter de sus hijos. Ahora usted no le puede decir nada a sus hijos. ¡Ah! Y cuando tira la basura, ¡ah! Ya la tiré ayer. Y guardarle en su cuarto, ¡ah! Ya lo arreglé ayer. Necesito que lave los trastes. Ah, no, eso, yo soy varón y eso no lo puedo hacer. ¿Quién le dijo que no podía lavar los trastes a su hijo? Eso más bien lo forma, no le está quitando nada. Yo le digo a mi hijo, yo a mi mamá le lavaba los trastes. A mí me mandaban a hacer una cubeta al motor. Me iba con la cubeta llena de maíz. Con suerte allá en el motor, alguien me decía, le ayudo a sacar la masa, pero si no a mí me tocaba. Ajá, pero aquí ellos desconocen eso. Allá barríamos el patio con esas escobas de raíz.
Con una escubilla, ajá, con una escubilla, esas eran las buenas. La escubilla. Aquí el ruido de la vacuum les molesta. Se asustan. Oh no, eso. ¿Cómo trabaja? ¿Dónde se conecta? No quieren hacer nada. Pero están invirtiendo en cosas que le hacen daño. Les están tolerando todo aquello que es negativo. Por eso se necesita de padres valientes que intervengan de una manera positiva en el carácter y la formación de sus hijos. Es bien importante que nosotros nos pongamos firmes como valientes. Si usted no está haciendo de ese carácter firme en la formación de sus hijos, está haciendo todo lo antónimo del valiente. Se lo digo, se oye bien feo. Solo los valientes, por eso la Biblia es específica y clara, dice los valientes. Amén. Porque se necesita carácter, valentía, para poder corregir a alguien que se le está yendo de las manos. Hoy los padres le pegan a los hijos y ellos no dicen nada. Padres retándose con los hijos para darse de golpes. Se imagina esa situación. Por eso se necesita padres valientes para que intervengan en el carácter negativo de sus hijos. Hijos que identifiquen que necesitan a un padre espiritual y a un valiente para poder ser lanzado en el momento indicado. Amén. No cuando ellos quieren. Para que la saeta sea efectiva, necesita de un buen arco. El valiente o el padre espiritual, el padre biológico espiritual, es quien va a conocer el tiempo indicado, el momento adecuado para poderlo lanzar y bien lejos para que alcance el objetivo. No para que lleguen a la esquina únicamente. No para que lleguen allá a los mareros de la cuadra. No para que lleguen allá a la casa del vecino donde está el vicioso. No para que lleguen allá únicamente a donde están las malas influencias. Tienen que ser hijos de éxito con buenos principios. Porque eso es lo que Dios está esperando de nuestros hijos. Es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros seamos valientes, que nosotros los estorbemos, que nosotros nos paremos con carácter para corregirlos e instruirlos, para que sean jóvenes de bien, preparados para entrar al mundo de los adultos y sean bien recibidos. Mientras tanto, van a tener problemas. Lo que se requiere es evitar los problemas que muchas veces se les presentan en la vida. Padres valientes, dispuestos a transmitir en nuestros hijos ejemplos. Algo que se nos demanda bastante serio, ¿verdad? Porque a veces nuestros ejemplos son más altos que los consejos que podemos dar. Padres valientes, guerreros valientes. Que podamos transmitirle esas características positivas a los hijos. Queremos que nuestros hijos no mientan. ¿Cuánto le han dicho a sus hijos? No mientan. Pero llamamos al pastor para reportarnos enfermos y viendo su mejor programa. Le decimos no mienta y nos acaban de escuchar decirle a quien nos llamó que no estaba en la casa, que estaba afuera haciendo algún mandato. No quería que lo visitara, tal vez era yo que iba a ir. Cuidarnos de todas esas cosas.
Les decimos, no pelee. Evite los pleitos. Pero si nosotros pasamos en pleitos en la casa, nos ven peleando con el hermano a menudo. Nos ven peleando con nuestra familia constantemente. Pero les decimos que no peleen, que no se porten de esa manera. Y a veces con nuestros hermanos de sangre, padres y X personas de los alrededores nos ven peleando, pero les decimos no hagan eso. Pero eso es lo que les estamos diciendo. Les decimos sean responsables, pero a veces nos ven que por cualquier cosa o motivo partamos a nuestra palabra. Por eso es importante que para que la saeta sea efectiva, tiene que haber un buen árbol. Amén. Tiene que haber un valiente que esté dispuesto a transmitir cosas positivas, a que pueda guiarlos y dirigirlos para que no tropiecen en la vida. Hoy hay muchos obstáculos, muchas cosas que se presentan a los jóvenes negativas, pero es importante de que ellos identifiquen que es necesario que haya en sus vidas un padre espiritual. Hay jóvenes que acá no tienen su padre biológico, pero es importante que ellos se identifiquen con un padre espiritual. Alguien que ellos puedan acercarse con confianza al pastor, a una persona de la congregación, a una hermana, a un hermano, para poderle decir las cosas que pueda estar pasando. Nosotros estamos en la aljaba de Dios, nuestro Padre espiritual en Cristo Jesús. Él es quien nos está formando, Él que nos tiene en este punto de formación. Y por eso no nos pone con herramientas que no sean las que deben de ir en ese cilindro de cuero que es la aljaba. Debemos compartir con las mismas personas, con las mismas ideas, con el mismo objetivo. No separarnos de aquellos que aún no conocen de Cristo, pero no compartir lo que ellos hacen. De igual forma, así son nuestros hijos. No sé hasta este punto qué tan valientes nos hemos estado portando con nuestros hijos en la preparación mientras están en nuestra casa, mientras están en la aljaba. Qué tan tolerantes hemos sido con ellos, que ahora mismo nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Que ahora mismo nos hemos dado cuenta que fallamos en esa área por cederle todo. Hay niños que se vuelven caprichosos porque nosotros hemos tenido la culpa por cederles todo, por darle todo lo que requieren. En una encuesta realizada a 750 jóvenes les preguntaron: ¿cómo haces para que tus padres te compren lo que necesitas? Les hago berrinche hasta que me lo compran. Los termino cansando que ellos ceden facilito. Esa es la estrategia que utilizan para poderlos convencer, aun cuando saben que esas cosas no les van a ayudar para nada. Por eso es importante de qué manera nosotros los estamos formando. Es importante que las flechas estén en la aljaba, en la formación correcta, que es nuestra casa, que es la iglesia. Cuando no están en el lugar correcto, corren riesgos. Porque empiezan a mostrar actitudes negativas, mal carácter, se vuelven rebeldes, mala contestación con los padres. No quieren ayudar en los quehaceres de la casa. A los hijos hay que asignarles responsabilidades dentro de la casa, desde pequeño. Desde pequeño asignarles responsabilidades. Ay, no, qué cruel, hermano. Por ahí va a ser el mundo ya cuando la recibe con sus actitudes malas.
es todo lo contrario, se está formando de una manera positiva y correcta a sus hijos, asignándole tareas desde temprana edad, no permitiendo todo lo que quieran, ni cediendo al caprichito que se les ponga. Porque ahora tienen un caprichito que hay que cumplirse. Que hay que ceder. Por eso le decía, la aljaba es el lugar de formación de las saetas, de las flechas. Ese es el lugar y la casa de Dios. Es en la casa donde debe de tener ese tiempo para poderlo formar de una manera positiva. Cuando los hijos han reconocido e identificado de una necesidad de un padre que los oriente, que los aconseje, que los corrija, un padre espiritual, ellos sabrán esperar el momento indicado para poder ser lanzados. Porque el valiente sabrá exactamente cuál es el tiempo para que ellos sean lanzados a la guerra. Hay padres que han lanzado a sus hijos después de que los lastimaron y los golpearon a la deriva, sin rumbo, a que cayeran en el pecado, a que cayeran en el vicio, que cayeran en las malas, a que cayeran allá con los vecinos que practican cosas equivocadas. Pero cuando el valiente determina cuál es el tiempo, porque ha considerado que la formación ha sido la correcta, están preparados para poder ser lanzados. Porque han identificado que es importante que haya alguien que los oriente, los supervise, para que no se equivoquen de tal manera. Por eso es importante que sean pacientes, que sepan esperar. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8 al 9 dice la Biblia que el rey Saúl no supo esperar. Y por no saber esperar le trajo graves consecuencias. Perdió el reinado. El Espíritu de Dios se apartó de él. No esperó a Samuel para que él hiciera el holocausto. Se adelantó. Porque él confió en sus propias fuerzas. Se tuvo mucho exceso de confianza. No esperó a la persona indicada. Dio pasos de desesperación y tropezó. No esperó al profeta Samuel, que era el indicado para decir el tiempo y el momento del holocausto. Por eso el valiente determina el tiempo, el momento, porque después de una supervisión muy detenida, él considera que el tiempo es el indicado. Por eso hoy hemos visto jóvenes saliendo sin ninguna dirección. Jóvenes sin principios cristianos saliendo por una dirección. Jóvenes donde padres no se portaron de una manera valiente para poderlos corregir e instruir. Jóvenes que salieron sin ninguna evidencia para el futuro y que fueron instruidos en las cosas de Dios. Por eso nuestros hijos son cartas vivas para el presente y el futuro, como evidencia de que en el pasado fueron instruidos de una manera positiva en las cosas de Dios. Si su hijo hace 5 años fue instruido en las cosas de Dios, el presente ahora mismo muestra de que usted trabajó en su hijo. Si ahora su hijo no tiene esas actitudes positivas y comportamiento de una persona que ha seguido las cosas de Dios, es porque usted no ha sido suficientemente valiente, no ha trabajado bien en la vida de su hijo. No hemos trabajado bien en la vida de nuestros hijos, por eso ahora ellos están mostrando aquello en lo que no invertimos tiempo nosotros. Cosas negativas. Ahora usted
su hijo, mal comportamiento, actitudes negativas, es como resultado de no invertir tiempo en la buena instrucción de la palabra de Dios. Es una evidencia de que usted no fue responsable ni diligente. Mientras que si muestra buenos principios, es evidencia de que se trabajó de una manera diligente en su vida. Dice el pastor, no hay muchos amigos. Porque nuestros hijos deben mostrar evidencia de que estamos trabajando en ellos. Si aquí están nuestros hijos, deben demostrar evidencia de que estamos trabajando en ellos. De que usted le está instruyendo todos los días, eso está malo. De que usted le está asignando tareas. No esté permitiendo, hijos, que se la pasen durmiendo. Póngalos a leer la Biblia. A mí me ha extrañado. Posiblemente desconozco la decisión. ¿Por qué razón? Ya no se les asigna un versículo bíblico para decirlo. He visto que últimamente solo pasan y ya no han traído ningún versículo. A mi parecer, yo creo que deberíamos dejar siempre el versículo porque entonces ahí se les está demandando. Al menos para que memoricen y se esfuercen y que se mantengan entretenidos aprendiendo el versículo. Usted va a tener un motivo para decirle cuando lo vea durmiendo, memoriza el versículo. Usted como padre debemos ser responsables y decirle, hijo, ya te sabes el versículo. Cuando pase aquí, quítale la Biblia. Quítale el papelito del chivito que hizo. Ya no deje que pase con chivito aquí su hijo. Bueno, así le decimos en Guatemala, ¿verdad? No sé, ¿cómo usted le dice a en su país, ¿verdad? Es que en Guatemala cuando uno no estudiaba, ¿verdad? Si hay alguien que no lo conoce de otra manera. Cuando uno no estudiaba mucho, se preocupaba porque no se sabía el personal. Todo lo que hacía era su papelito así, que respondía, ¿verdad? Y que el profesor se lo terminaba encontrando a uno. A ver, ¿por qué? Porque entonces usted se le exige de que lea la Biblia. Se le exige de que hay un motivo dentro de la semana para que lea la Biblia. Un versículo bíblico se queda con facilidad cuando se estudia de una manera diligente. Pero quiere estudiarlo jugando Nintendo. Quiere estudiarlo ahí texteando hasta las 2 de la noche. Así no se le va a quedar. Por eso es bien importante que se tome en cuenta todos esos aspectos que posiblemente no les hemos prestado atención, pero que seremos valientes de aquí en adelante. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos dicen conmigo yo lo haré? No muy convencido, ¿verdad? Diga conmigo, yo lo haré. Amén, aleluya. Lo haremos en el nombre de Jesús. Lo haremos porque sí podremos instruirlos y educarlos de una manera positiva. Hay gran potencial en nuestros hijos. La sociedad los está clamando. Dios espera cosas grandes de ellos. Ellos tienen que identificar un padre espiritual. Tienen que identificar a un padre biológico. Tienen que identificar y respetar a una madre que los instruye. Tienen que identificar a una Eunice. Tienen que identificar a una Blanca. Tienen que identificar a un padre que los instruye de una manera correcta para que sean bienestar y de una manera positiva y confiados en la sociedad. Para que sean siervos de bien. Pastores, ministros, evangelistas, jóvenes, emprendedores, trabajando en la música, jóvenes con visión. Nosotros los valientes ayudarles a poderlos instruir, a que puedan ser instruidos de la manera correcta. Por eso la Biblia es específica y clara, dice, como saetas en manos del valiente, porque solo el valiente
sabe de que si no hay una buena formación, una buena esculpida, una buena elección con respecto a la saeta que era la flecha, de eso dependía su vida también. Si él no llevaba buenas flechas que le dieran buena dirección, él iba a morir, porque no podía fallar. El guerrero y el valiente sabían de que tenían que llevar buenas flechas, no podían fallar, por eso ellos mismos las esculpían a mano. Ellos las supervisaban. En los tiempos antiguos era un pedernal el que se le colocaba en la punta. Más tarde era bronce, pero después se le puso hierro, porque era donde llevaba el peso, le daba la dirección. Eso significa la sabiduría, la dirección, la instrucción que deben de recibir de nosotros, para que lleven una buena dirección. Amén. Es importante, porque si los jóvenes, nuestros hijos, identifican a un valiente, a un guerrero, a un padre espiritual, el guerrero controla el viento, controla el terreno y el objetivo. Hay 3 lugares donde puede estar la flecha. 3 lugares. Está en la aljaba, en el arco y cuando es lanzado el objetivo. Yo no sé en dónde se encuentra ahora mismo la saeta con la que has llenado tu aljaba. ¿Dónde se encuentra ahora mismo la flecha con la que hemos llenado